permite que trace bien la escritura y concede a mi hermano atención, un espíritu reflexivo. Y si mi hermano puede encontrar que la enseñanza del día de hoy es bíblica, él está en la obligación de vivir para ella y aplicarla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos a ver hoy día un tema que es el último de esta saga que he abierto. Es un cuerpo temático que hemos abierto en el contexto de la serie expositiva de la carta a los Gálatas. Y me fue necesario abrir estos tres temas, que es una realidad, que lo abordé de enfoques diferentes, porque una de las cosas que la carta a los Gálatas habla es acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. No quería dejar un poco a la deriva, aunque luego el apóstol Pablo en el 5.1 va a tratar este asunto, pero ya tenemos las herramientas y sobre todo el marco que encierra esto para no irnos a una situación de desenfreno o tal vez una mala aplicación. Veamos hoy día la conciencia y el pecado contra la conciencia. La noche del 27 de noviembre de 1983, en un viaje que se había realizado entre la ruta de París-Madrid, de la agencia Avianca, el avión se acercaba ya para aterrizar en Barajas, en Madrid, y estaba muy cerca ya a aterrizar. El tiempo era bueno, el avión no tenía ninguna dificultad mecánica, la tripulación de ese avión tenía la mayor de las experiencias, el piloto tenía 35 años trabajando, tenía experiencia. Cuando estaba cerca de aterrizar, el capitán al parecer quiso tomar un atajo, quiso navegar por una visual que en un momento dado vio entre dos nubes. Él alcanzó a ver el aeropuerto y él decidió aterrizar no por instrumentos, sino por medio de la visual que él tuvo de la pista de aterrizaje. Cuando ya estaba cerca el avión a aterrizar, el sistema de advertencia de proximidad a tierra comenzó a dar una alerta que en inglés diría pull up, o sea, elévense. Fue 15 segundos de advertencia que se escuchó al interior de la cabina del avión. El capitán simplemente decidió hacer caso omiso a esta advertencia y él terminó aterrizándola sin instrumento, hermano. Ese día, segundos después, 181 vidas se perdieron. Ahora, en la transcripción oficial de las comunicaciones en cabina, se registró que cuando sonó la advertencia, full up, elévate, se escucha decir al capitán de una forma ruda, y fue transcrito de manera oficial, que él respondió un charap, un cállate. Para 15 segundos después de esa acción, estrelló y mató 181 personas. ¿Por qué les narro esta historia? Esta terrible historia, hermano, es una perfecta ilustración de la forma como las personas tienden a ignorar las advertencias de sus propias conciencias, negándose tal vez a aceptar la verdad sobre el rumbo que está tomando su vida. Callar la voz de la conciencia, ignorarla, adormecerla, rebatirla, cuando ya hemos tomado nosotros una decisión de pilotear nuestras vidas sin instrumentos, o sea, bajo la guía de tu propia percepción, que la Biblia habla que son limitadas, bajo la guía de tu propio sentimiento, que dice la Biblia que son engañosos, bajo la guía de tus propios deseos, que dice la Biblia que son pecaminosos. Bueno, es una acción muy errada, que es muy común que el
cristianos, ante la cercanía del pecado, esa alarma se enciende, actúa como una alarma, te da ese ese cuidado, elévate, antes de las consecuencias de estrellarse de lleno contra el pecado. La conciencia es ese sistema de advertencia en cuanto al cuidado de tu alma. La conciencia reacciona cuando algo está mal moralmente hablando. Cuando algo que está cerca del pecado se enciende esa alarma de la conciencia. Pero en muchos es sistemáticamente silenciado. Otros es ignorado. A veces, como vamos a ver hoy día, es direccionado externamente por falta de una convicción firme. En otros es desmentido para poder hacer lo que tú ya has determinado hacer. Es apagado para poder hacer lo que tu naturaleza pecaminosa finalmente ya ha decidido hacer. Alguien describió la conciencia humana como el alma reflexionando sobre sí misma. Cuando la Biblia, mi hermano, habla de la conciencia, lo hace en un sentido moral. El ejercicio de la conciencia, esa facultad que habla la Biblia, que ha dado Dios al hombre, es para que el hombre juzgue a sí mismo, pero lo haga de forma moral. Por ejemplo, podemos citar al apóstol Pablo, ver el ejemplo de cómo Pablo apela a su conciencia como el tribunal más alto humano. Él da testimonio de su integridad apelando a su conciencia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Ahí cuando Pablo se ve involucrado en un asunto de integridad y habla por él y también por sus compañeros, Timoteo y Tito, dice, capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio, y él cita a quién, de nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que le dice a Pablo su conciencia? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más, Corintios, con vosotros. Es decir, que Pablo está apelando a la conciencia, apela a ella como el más alto tribunal humano, que da testimonio de su integridad, apela a ella para hablar acerca de su integridad. Pero Pablo también nos muestra en la carta a los Romanos que la conciencia es un tribunal humano dada por Dios, escucha hermano esto, de la cual el Señor echará mano como un restrictor moral. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, dice ahí Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, la escritura, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora bien, mi hermano, me es necesario enmarcar este asunto. Sé que es un tema que, si es mal tratado, es una bomba peligrosa. Amado hermano, como pastor y por amor a tu alma, debo advertir algo al respecto. Debo enmarcar bien el asunto por el bien de tu alma. Amado hermano, tengo que decir que la conciencia, por más que hemos hablado lo que es, no es infalible. La conciencia del hombre no es infalible. A causa del pecado, de la caída del pecado, todo
más elevada que la persona pueda percibir. Ahora, hermanos, vivimos en una sociedad que es anti-Dios, que sistemáticamente, ¿qué es lo que hace? Intenta silenciar tu conciencia. Lo hace por medio de mentiras, propagandas mentirosas, o muchos hombres están tratando de, a través de una malformación de la psicología, anular cualquier sentimiento de culpa, de responsabilidad. No, eso no es pecado. Es simplemente una enfermedad, es una sintomatología, pero no es pecado. No te sientas culpable de ser eso. Se ha buscado acallar la conciencia. Súmale eso a la actividad demoníaca del enemigo que va oscureciendo el entendimiento en este sistema caído a aquellos que no han sido iluminados. Y todo esto, mi hermano, hace que el hombre vea totalmente disminuida y torcida su capacidad de juzgarse a sí mismo. Es más, vea usted que la palabra de Dios advierte sobre el grado de corrupción acerca de la conciencia en aquellos que se han sumido en el pecado, en aquellos que no han sido iluminados por la palabra de Dios. La primera carta de Timoteo 4, versículo 2, cuando habla de aquellos que se alejaron de la fe, de los falsos maestros, se refiere a estos hombres de esta manera. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia, o sea, totalmente insensible. Así describe la Biblia a los falsos maestros. O Tito 1:15, cuando ahí está hablando Pablo, lo siguiente le dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Pablo le está animando a su hijo espiritual que se mantenga firme en el ministerio y le dice, mantén la fe, mantén una buena conciencia. Y después le advierte de algunos que no se mantuvieron, dice, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe. Habla de Himeneo y Alejandro, dice acerca de ellos, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La traducción Nueva Viviente lo dice más claro. Le dice a Timoteo, aférrate a tu fe, mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dicta su conciencia y como resultado su fe naufragó. De ahí, mi hermano, la importancia al tener esta facultad de libertad de conciencia, la importancia de que la conciencia debe ser juzgada, debe ser regulada por la palabra de Dios. Amado hermano, en todo esto que hemos hablado hace 2 semanas, libertad cristiana, libertad de conciencia, el que cumple el papel más importante, un rol preservador, es la bendita palabra de Dios. Sobre todo en este mundo caído, donde, repito, que busca anular tu conciencia, o tal vez tú mismo tengas un estándar bajísimo de lo que es justo, de lo que es recto, y consecuentemente a eso se siente usted sin pecado cuando está obrando de manera injusta. Ahora, hermano, la palabra de Dios es la que debe restringir la libertad de conciencia. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando alguien es iluminado por ella?
Dijimos la semana pasada que cuando hablamos de libertad de conciencia, nos referimos a aquello que la Escritura ha dejado a la prudencia del creyente. No hablamos de una doctrina fundamental o de algo que atente contra la verdad bíblica, sino de aquellas cosas que la Escritura ha dejado a la prudencia del cristiano. Pero hermano, eso no significa que aún en ello, cuando yo aplique mi libertad de conciencia, es como a mí me parece, o como yo estoy acostumbrado a vivir, o como la experiencia de vida me dicta. No, mi hermano, no es esa la manera como conducimos en medio de la iglesia la libertad de conciencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Tu conciencia actúa según la norma más alta de conducta que usted perciba. De ahí, mi hermano, la importancia de conocer lo que la Escritura aprueba o desaprueba. De ahí la importancia de adquirir madurez en trazar bien la Escritura. Uno va comprendiendo más, debe ir aplicando más. Y cuando no hace esto, mi hermano, se ve seriamente comprometida el uso correcto de su libertad de conciencia. Amado hermano, usted puede estar aplicando su libertad de conciencia y aún con todo, mi hermano, siendo un estorbo para el que está a su costado. Porque si usted no está usando su libertad de conciencia, guiada por la Escritura, sino meramente por su experiencia, pastor, yo así fui criado. Pastor, yo creo que así son las cosas. Hermano, usted puede estar llevando su libertad de conciencia a un punto, vamos a ver ahora, donde puede estar destruyendo a su hermano, al que está a su costado, al que está a su atrás. Es muy posible, mi hermano, que por la ignorancia en la Escritura, el día de hoy se hayan declarado muchos cristianos, pero con pereza en la doctrina, no conocen la Escritura. Con urgencia necesita ser instruido, madurar en la correcta comprensión de la Escritura. Es posible que tu conciencia te esté excusando de lo que la palabra de Dios condena, o viceversa. Es posible que tu conciencia te esté acusando de aquello que la palabra de Dios no censura. Yo recuerdo claramente cuando el hermano Giancarlo comenzó a explicar lo que es el pecado, la doctrina, él planteó una importancia. Cuando se desconoce la Escritura, puede estar llamándole pecado a aquello que la Biblia no llama pecado. Y puedes estar saltando peligrosamente una advertencia de pecado porque tú no crees que es pecado. Eso brota de la convicción, eso sale del conocimiento, mi hermano. Es importante que todo verdadero cristiano comprenda esto para no estar excusándose de su conciencia, de aquello que la palabra sí condena, y no estar acusando de aquello que la palabra no censura. Y esto aún pasa, mi hermano, con todo el esfuerzo que se hace en una iglesia bíblica, en un lugar como este. Aún puede estar pasando en un lugar como este, cuando hay mucha enseñanza, pero poca aplicación. Cuando hay mucho intelecto, pero falta de amor. Cuando hay mucha diligencia, pero falta de unidad en medio de la iglesia. Y algo peligroso es esto, mi hermano, y esto me ha tocado muy de cerca tratar con muchos jóvenes. Hay un argumento peligroso ahí que anda dando vuelta aún, te repito, en iglesias reformadas. Pastor, mi conciencia no me acusa. Pastor, lo hago porque tengo paz para hacerlo. Yo sé que hay un dicho, ¿verdad? Si tienes paz, está bien, hazlo. ¿No es cierto? ¿Cómo sé que es de Dios? Tengo paz. Si tengo paz, lo hago. Si no me acusa mi conciencia, debe ser de Dios. O si me siento tranquilo en hacerlo, debe ser de Dios.
amado hermano, si tu conciencia no toma como parámetro de juicio de tus actos, de tus motivaciones, de tus intenciones, la bendita palabra de Dios, o sea, tú eres un ocioso, eres un inmaduro en la Escritura, y crees que porque meramente no te golpea tu conciencia o tienes paz, es un indicador de que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Cuidado, no es la conciencia el más alto tribunal divino, es la palabra de Dios. Puede que tú estés haciendo, mi hermano, algo y tú estés convencido en tu conciencia por falta de conocimiento que está bien, hermano, y puede ser que estés destruyendo a tu hermano. Es también frecuente, mis hermanos, escuchar, sobre todo en los jóvenes en la fe, que aunque se les provea de correcto conocimiento de la palabra de Dios, sus conciencias siempre lo dirijan a lo que no es bíblico. Bueno, tenemos una lucha terrible, hermano, en el corazón. Una gran lucha, aún con lo que te dicta tu conciencia. Si no está informada por la Escritura, mi hermano, es una arma peligrosa. Así que, sí importa, pastor, la conciencia. ¿Importa la libertad cristiana? Claro que importa, hermano. Es importante y acá la vamos a defender. Vamos a defender la libertad de conciencia. Como dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Eso siempre de aquí, ¿no? Vamos a defenderla. Pero la norma suprema que está establecida en ella y que le dicta finalmente cómo debe juzgarse a sí misma, debe ser, mi hermano, la palabra de Dios. De ahí que muchos, ante la seducción del pecado y que ya han decidido persistir en su pecado, prefieren no estar en medio de la iglesia, prefieren no exponerse a los medios de gracia, en especial congregarse y escuchar la predicación de la palabra. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque eso de congregarse, eso de oír la palabra de Dios, se convierte para aquellos que ya han decidido pecar en su conciencia, es un tormento. Ellos ya han cauterizado su conciencia, ya han anulado la voz que le dice, esto no está bien. Ya han decidido con todo seguir sus propios caminos, venir a la iglesia, exponerse a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, yo imagino que debe ser un duro tormento. Él ya ha decidido pecar contra la ley de Dios de tal manera que estar en un entorno donde va a ser confrontado de continuo, hermano, debe ser algo terrible para aquel. Y tristemente, mi hermano, hay muchos que prefieren mortificar su conciencia que matar su pecado. Le es más fácil acallar su conciencia que mortificar, hacer morir su pecado. Le es más fácil no exponerse a la palabra de Dios. Le es más sencillo decirle un cállate a la conciencia, un silénciate, que exponerse ante la palabra de Dios. Ellos pueden hacer lo que ya han decidido hacer. Ellos ya se han determinado en su corazón a pecar. Y una muestra de ello es que no vengan ante los pies del Señor a ser ministrados por la palabra del Señor. Y eso ya en sí mismo, mi hermano, muestra que su conciencia le está acusando. Pero ella ha acallado su conciencia. Amado hermano, hemos hablado en el primer punto, en la primera enseñanza, lo que es libertad cristiana, lo que es libertad de conciencia. Hemos definido claramente. Hemos hablado del peligro de llevar al límite la libertad cristiana. Hemos hablado del
un peligro terrible, hermano. Hemos hablado la semana pasada cómo la Escritura le habla a los hermanos débiles, que no estén acusando al hermano fuerte. Hemos visto cómo la Escritura nos muestra cómo en el mal uso de la libertad cristiana podemos autodestruirnos. Pero vamos a ver ahora otro caso, el caso final. ¿Cómo pecamos contra la conciencia? ¿Qué le dice ahora la Biblia a los hermanos fuertes, a los que tienen conocimiento, a los que conocen las verdades de la Escritura? ¿Y cómo es que se manejan con aquellos que aún están en ese camino de maduración? Hemos dejado claro entonces qué es la conciencia. He intentado cercar el asunto que la conciencia debe ser regulada por la palabra de Dios, no por tu parecer, no por tu experiencia, no por cómo hayas vivido, cómo te hayan criado o tus propias convicciones humanas, regulada por la Escritura. Pero vamos a ver que también se puede pecar contra la conciencia. Y un texto, mi hermano, que nos debería llevar a una profunda reflexión es 1 Corintios 8, versículo 9, que hemos leído al principio. Advierte Pablo y dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo ya había dicho que la libertad que tú tienes no te haga pecar a ti. Digo eso en Romanos 14. Pero ahora Pablo también dice que a la hora de usar tu libertad cristiana, no sea tropezadero a los demás. Y hemos dicho que aquí, mi hermano, hay que cerrar esto en una triada. La libertad cristiana va de la mano con el conocimiento y con el amor. Si sacamos uno de los tres y queremos actuar por sí solo, hermano, podemos traer un peligro latente para la congregación, para tu hermano y también para tu propia alma. Libertad cristiana, libertad de conciencia, conocimiento y amor deben ir juntos. Y aunque esto, mi hermano, debería ser uno de los temas más conocidos, más estudiados por los cristianos, son tristemente de los más descuidados. Y como dice Pablo, terminan destruyendo al hermano débil, terminan dividiendo iglesias o rompiendo la unidad ganada por el Señor para su iglesia. ¿Cómo podemos pecar contra la conciencia? Hay una historia que me llama mucho la atención por la frase que es muy famosa. Pero si uno reflexiona realmente, tristemente, la iglesia no está ajena a esto. Seguramente usted ha leído o ha escuchado la historia de Madame Roland, una intelectual francesa que junto a su esposo habían apoyado de todo corazón la Revolución Francesa. Pero cuando vieron que habían caído en excesos, en violencia, se atrevieron a denunciar los excesos en la cual había caído esta Revolución Francesa, y Madame Roland es condenada a la guillotina. Y cuentan que cuando ella estaba frente a la guillotina, frente a ella había una estatua de arcilla que representaba la libertad. Y antes de ser decapitada, Madame Roland dijo su frase famosa: ¡oh libertad! ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? ¡Oh libertad! ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Hermano, y en esta porción de la primera carta de los Corintios 8, podemos ver realmente que la historia de la humanidad, que la realidad del contexto afirma esto, mi hermano. ¿Cuántos atropellos podemos cometer en nombre de tu libertad cristiana? ¿Cuántos atropellos
era muy común, mi hermano, el sacrificio de animales. Era muy común darlo como ofrenda a los ídolos paganos que tenía cada sirviente de un templo pagano. Era parte de sus creencias, era parte de sus prácticas. La carne que se ofrecía a un dios pagano, una parte era quemada como sacrificio, otra parte era dada al principal del templo, otra parte era servida a los pobres que se acercaban a ese templo y comían carne de manera gratis. Otra parte que sobraba era vendida a los mercados, por supuesto, mucho más barato que el precio de mercado. Esta carne, mi hermano, era consumida por lo general por los hermanos pobres de la congregación. Estos corintios pobres, la única manera que tenían de, digamos, equilibrar su dieta proteica, de comer carne, era yendo a estos lugares donde se servían carne gratis. Otros compraban del mercado, sabiendo que esta carne fue sacrificada a un ídolo, lo compraban porque era más barato. Y la pregunta que se cernía en ese dilema era: ¿contaminaban los rituales que se habían hecho previamente esa carne? O si como de esa carne yo quedaba contaminado espiritualmente, o Pablo, ¿está mal? La pregunta que le hicieron, ¿está mal comer de esa carne siendo creyentes? Ahora, Pablo por supuesto que le va a responder a la pregunta, pero Pablo va a ir más allá de la pregunta y va a dejar un principio que trasciende a la situación por la cual le había preguntado, trasciende al siglo I, mi hermano, debe ser tomado con mucho cuidado y con mucho temor y ser aplicado aún en el siglo XXI. Cuando Pablo responde en el versículo 1 del 8, dice Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, va a responder lo que le habían preguntado. Y dice Pablo algo que llama la atención: sabemos que todos tenemos conocimiento. Hay conocimiento. La Biblia responde en el versículo 4 de la primera carta a los Corintios 8. Responde la Biblia. ¿De qué habla Pablo? ¿Qué es lo que conocía este pueblo? El versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, los ídolos, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y somos por medio de Él. Era eso que conocían estos cristianos. Versículo 8 luego dice: si bien la vianda no nos hace aceptos ante Dios, o sea, la comida no te hace más acepto o menos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo está respondiendo a la pregunta, le dice: ustedes saben esto. Entonces, ¿cuál era, hermano, el problema? El problema es que, a pesar de que todos tenían este conocimiento, no en todos esto había afectado a sus conciencias. A pesar de que todos conocían esto, no en todos se había formado una convicción de vida. No había en todos este conocimiento, no había afectado a su conciencia. Y Pablo lo deja claro en el 7. Pablo dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos
cristianos aún comían esa carne que fue sacrificada a un ídolo, ellos aún lo vinculaban con lo que ellos hacían antes. Y eso le afectaba a su conciencia, eso les contaminaba y pecaban contra su conciencia. Dice Pablo, todos tenemos este conocimiento. Hermano, tal vez tú conozcas la Escritura. Tú te estás expuesto aquí a la enseñanza, temprano a las 9, al sermón de la mañana, luego al tema de miembros, en la tarde, viernes has venido viernes sábado la doctrina, miércoles estás aquí, pero si eso no se ha hecho una convicción, no está gobernando como la norma de conducta más alta de tu vida, hermano, lo que uno hace sin convicción, hermano, y si no tiene fe, dice la Biblia que le es pecado. El pecado contra la conciencia es por un descuido de la diligencia en asistirse a la Escritura y hacer de ella una convicción. Es combatir tus propias creencias contra la de la Escritura. Ellos todavía persistían en su antigua forma de pensar, combatían con la libertad de conciencia que ofrecía la Escritura. Y al hacerlo, ellos pecaban contra su conciencia. Dice Pablo, todos tenemos ese conocimiento. Porque comamos o dejemos de comer, no somos peores delante de Dios o mejores. Pero estos motivos, estos puntos, aunque sean válidos, es decir, el conocimiento, aunque es válido en sí mismo, Pablo deja un principio que ha de ser tenido, hermano, muy en cuenta a la hora de que tú ejerzas tu libertad cristiana, para que no seas tropiezo a tu hermano débil. Pero pastor, ¿cómo puede ser de tropiezo algo que es válido? Por ejemplo, como conocer. Pastor, ¿cómo puede ser de tropiezo el conocimiento? Si usted ha dicho que debemos madurar en el conocimiento, y eso estoy haciendo, pastor. Estoy aprendiendo, estoy creciendo. ¿Cómo, pastor? Pablo puede decir que eso puede ser tropiezo, hermano. Puede ser el tropiezo cuando el amor bíblico no es tenido en cuenta como el principio rector de lo que tú haces. Cuando el amor no es el principio rector de lo que tú estás haciendo, hermano, puede ser aún lo que es bueno en sí mismo, como el conocimiento, puede ser el tropiezo. Pastor, si otro no entiende estas verdades, es problema de él. Pastor, si otro no entiende lo que yo entiendo, es su problema, que crezca pues. Pastor, si el otro no entiende, bueno, pues que madure entonces, porque ya no es mi problema. Falta de amor. Amado hermano, la fe bíblica, aún con toda tu libertad cristiana, con toda tu libertad de conciencia, no es algo que se vive de manera individual o de manera egoísta. Cuando usted abre la Escritura, va a encontrar un fuerte sentido de unidad, de cuerpo, de unidad en la fe, de manera que lo que a alguien le pasa en medio de esa comunidad le afecta a todos. Si alguien no está creciendo, le debe afectar a todos. Si alguien se está manteniendo como un hermano débil, cuando ya debe ser un adulto o un maduro, hermano, eso debe afectarnos a todos. No tener en cuenta entonces el amor como el principio rector que dirige tus actos, que dirige tus intenciones, hermano, puedes terminar siendo de tropiezo para otros. Y eso, hermano, implica un perjuicio para el cuerpo de Cristo. La fe bíblica nos muestra que se da en términos de cuerpo, hermano.
Y cuando alguien es de tropiezo a su hermano por falta de regulación amorosa, eso termina afectando, hermano, a todo el cuerpo de Cristo, a toda la congregación. De ahí que Pablo dice, al comenzar este capítulo, en cuanto a lo que se sacrifica a los ídolos, dice Pablo, sabemos que todos conocen esto, y dice esta frase que ha sido sacada de contexto: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y por si acaso, aunque yo sé que ustedes comprenden esto, pero por si acaso pongo aquí el límite, pongo el candado por si alguien aún esto lo malinterpreta. Mi hermano, cuando la Biblia dice que el conocimiento envanece, hermano, no es una negativa al conocimiento, no es una negación a que tú sigas creciendo diligentemente en conocimiento, en doctrina, en teología, como algunos argumentan acerca de este versículo para excusar más bien su pereza, su irresponsabilidad en cuanto a conocer la palabra de Dios. Eso no es lo que dice Pablo, mi hermano. Oseas 4:6, vemos que nos dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero luego dice algo que es durísimo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también, escucha, hermano, yo me olvidaré de tus hijos. O vemos a Pablo, como Pablo le ruega a los colosenses, en el 1:9 al 11, le dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. ¿Y qué pedía Pablo? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a su gloria. Así que no es, mi hermano, un llamado a dejar de lado el intelecto o el conocer. No es una negativa al conocimiento, pero mi hermano, ese conocimiento que no es regido, que no tiene como principio rector el amor, se hace arrogante. Se hace arrogante al punto que puede hacernos obrar mal delante de Dios. Mira lo que le dice Pablo a esos hermanos llamados fuertes, los que sí conocían, los que sabían que un ídolo nada es, los que sabían comer o no comer, ni me suma ni me resta en cuanto a mi agrado para con el Señor. Mira lo que le dice a aquellos que sabían que podían comer esa carne sin que les indique algo sus conciencias. Le dice en el 9: pero mirad que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel hermano que es débil no será estimulada a comer de aquello. O sea, él te va a imitar. Es un niño en la fe. ¿Qué hace un niño? Imita al maduro. Dice, pero aquel que aún es débil en su conciencia y te ve a ti que eres fuerte, comer esa carne, no será movido a imitar lo que tú haces. El 11 dice: y por tu conocimiento se perderá, se destruirá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pregunta, hermano: ¿es malo saber más la Escritura? No. ¿Saber que un ídolo nada es malo? No. ¿Saber que yo puedo comer tranquilamente
llegamos a una fe bíblica, tal vez escuálidos porque no fuimos alimentados correctamente de donde vinimos y hemos sido débiles en la fe, pero hemos estado creciendo. No es terrible, por si acaso, hermano, ser un débil en la fe. Lo terrible es que pase el tiempo y tú sigas siendo un niño en Cristo. Eso es lo terrible. Que debiendo ser ya maduros en la fe, no lo seas. Un hermano nuevo que se esté sumando a la fe bíblica es un niño en la fe. Hay que instruirle con paciencia, hay que cuidarle. Alguien que viene de otra iglesia, que tal vez le han dado migajas, es un niño en la fe y debe ser desarrollado en su madurez cristiana. Pero hermano, no somos mejores que ellos. Nadie es aquí mejor que nadie. Todo, mi hermano, toda la gloria es de Dios. Y no vamos a dividir como hacen en otros lados por estratos. Aquí los que hablan lenguas, aquí los que no hablan lenguas. Aquí los ungidos, aquí los poco ungidos. Aquí los más santos, aquí los aún no. Todos estamos en ese camino de maduración. Todos necesitamos hacer el uso correcto del amor restrictivo, de la libertad cristiana, para no ser tropiezo a la conciencia de aquel hermano. Estos hermanos débiles veían al hermano fuerte, el que sabía que no había ningún problema, estaba convencido y comía esa carne, imitaban a ese hermano fuerte, comían la carne, aunque su mente todavía no estaba convencido, y pecaban contra su conciencia, porque hacían algo que no estaban convencidos. No había convicción y pecaban. Y Pablo dice, y su conciencia siendo débil, se contamina. O sea, en el fondo aún él consideraba subjetivamente que estaba mal lo que estaba haciendo, pero lo hacía porque el otro lo hace. Vamos, hermano, para ilustrar el tema importante de no obrar en contra de tu conciencia, traigo a memoria las palabras de Lutero. Usted lo sabe, ¿verdad? Es lo que dijo Lutero ante los magistrados del Papa allá en Worms. ¿Qué es lo que dijo Lutero cuando le habían ordenado que se retracte de lo que él había escrito? Dice Lutero, ante toda una comitiva poderosa que había mandado el Papa, y ahí estaba Lutero solito, siendo presionado. ¿Qué es lo que dijo? Puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, responderé sin cuernos y sin dientes, a menos de que se me convenza con las escrituras y la mera razón. No acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Dice Lutero, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Él sabía que después de esto le esperaba la muerte, pero él dice, no es seguro ni justo ir en contra de la conciencia. ¿Cuál es, mi hermano, para ti la forma más alta que te dicta lo que debe hacerse, lo que debe ser y lo que no debe ser? ¿Cuál es, hermano? ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿O es tu subjetividad? ¿O es tu experiencia? Es lo que a mí me funciona. Lutero habla de su vida, que su conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Y Pablo, este hombre está dispuesto a dar su vida. Él dice, yo no voy a negar, aunque ustedes me obliguen, así me maten, lo que yo he visto de la palabra del Señor. Aquello que a mí me ha afectado profundamente, a mi conciencia, a mis convicciones.
Y como bien dijo Lutero, no es bueno ni seguro obrar contra lo que dicta tu conciencia. ¿Y qué es lo que termina diciendo Pablo? Advierte, por tu conocimiento se perderá el hermano débil porque Cristo murió. Amado hermano, por nuestros actos podemos destruir a tu hermano. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido de que él no va a ser edificado. Él puede estar imitando a otro, pero en lo profundo de su ser, él se siente acusado todavía, porque en el fondo sabe que no está bien lo que está haciendo. Y dice Pablo, e hiriendo su débil conciencia contra Cristo peca. ¿Cuál es la conclusión que da Pablo? Está en el 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pastor, o sea que está indicando Pablo que Pablo jamás comerá carne. No, sino que delante de aquel hermano débil, él no se atreverá por amor a su conciencia a comer carne. Se va a desprender, va a deponer su propia libertad cristiana para no atentar a la conciencia de su hermano débil. Yo te pregunto, mi hermano, tú, amado hermano, ¿a qué estás tú dispuesto a abstenerte por amor a tu hermano? ¿A qué estás tú dispuesto a dejar por amor a tu hermano? ¿Por qué yo, pastor? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué si esto que yo creo no es prohibido? Pastor, ¿por qué yo si a mí no me acusa mi conciencia? Por amor al hermano, por amor a aquel que no sea en ocasión de tropiezo para el hermano. Pablo, hermano, ha dejado aquí un principio. Pablo ha dejado un ejemplo. Hemos leído en el 9. Pablo incluso dejó de ser sostenido por los corintios por amor a sus conciencias. Pablo se abstuvo de recibir la ofrenda de ellos por amor a su conciencia. Pablo regañó a Pedro. Hemos visto eso hace poco. Pablo regañó duramente a Pedro, quien por asociarse con judíos legalistas estaba haciendo que gentiles cristianos pensaran que también debían someterse a una conducta judaica para así ser salvos. Pablo lo reprendió. Amado hermano, si mi libertad en el uso de mi libertad cristiana hace caer a mi hermano, Pablo es claro, no ejerceré mi libertad. Mejor le amaré a mi hermano, mejor amaré a aquel hermano débil. Su conciencia aún es débil, o esperaré que se fortalezca, o seré yo el medio para que se fortalezca, porque primero está el amor por mi hermano que mi libertad de comportamiento. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este marco restrictivo que vemos en la Escritura, sobre todo en este tiempo contemporáneo, donde mucho se apela a la libertad cristiana, aún para una vida desenfrenada, aún para cometer actos, Señor, que atentan contra tu buen nombre. Señor, cuando se está usando la libertad cristiana, aún para pecar en medio de las iglesias, aún para acallar la conciencia y estar viviendo una vida de pecado sin que me acuse mi conciencia. Señor, ayúdanos a tener la Escritura como la norma de conducta más sana, para que a través de ella, amado Dios, nuestro ejercicio de la libertad de conciencia sea piadosa, sea bíblica, sobre todo sea de edificación y no de tropiezo para mi hermano y para la iglesia. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos.